de regreso a Un Punto y Contrapunto. La violencia que padecemos desde el año 2006 es producto del conflicto postelectoral de aquel año. ¿Hubo realmente un fraude, como dice López Obrador? ¿O Felipe Calderón ganó con un apretado margen, pero legalmente? Acusar a un candidato de ser un peligro para México y poner en marcha una guerra contra el narco fueron medidas político-electorales que hemos pagado muy caro los y las mexicanas. ¿O el presidente López Obrador debería ya superar lo sucedido en 2006? Veamos el contexto. Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está. Las elecciones presidenciales del 2006 son consideradas unas de las más reñidas en la historia. El panista Felipe Calderón fue declarado ganador por el 0.58% de los votos. Durante la campaña, el PAN lanzó una serie de spots calificando a López Obrador como un peligro para México y el Consejo Coordinador Empresarial difundió videos señalando que apostar por algo distinto es retroceder. Ambas campañas fueron consideradas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como violatorias a la ley electoral, pero reconocieron que era imposible determinar la influencia que tuvieron en los votantes. Luego de que se declarara a Felipe Calderón como ganador del proceso, López Obrador denunció fraude electoral con el lema voto por voto, casilla por casilla. El 30 de julio, López Obrador señaló que iniciaba un plantón de 7 semanas sobre Avenida Reforma. En septiembre, el Tribunal Electoral redujo en 2 centésimas el triunfo del panista, es decir, 0.56% por encima de López Obrador. López Obrador se proclamó entonces presidente legítimo en el Zócalo de la capital y 10 días después Felipe Calderón rindió protesta como mandatario en la Cámara de Diputados. Como primer acto de gobierno, el panista arrancó la Operación Conjunta Michoacán. 5,000 elementos del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública fueron destinados al combate del narcotráfico. Sin tener elementos, sin saber del porqué de la inseguridad y de la violencia, sin atender las causas. Según cifras oficiales, hubo 175,000 homicidios relacionados con el crimen organizado y 37,000 personas desaparecidas. En febrero pasado, López Obrador declaró que ya no hay guerra contra el narcotráfico y que la estrategia ya no será detener a presuntos capos, sino trabajar en conseguir la paz y reducir el número de homicidios. El expresidente Calderón sugirió hace unos días al presidente López Obrador hacerse responsable de su gobierno y resolver los problemas de los mexicanos y dejar de culpar a otros. Calderón también dijo que ganó la presidencia por un margen muy estrecho, pero con limpieza. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche. Mi postura sobre ese caso es muy pública. Entonces yo lo dejaré a ustedes ahora. ¿Hubo o no fraude? Más que eso, está bien que el presidente López Obrador siga hoy en 2019 hablando de este tema. ¿Por qué lo saca a colación? ¿Por qué en la mañanera está desatando un debate también en redes sociales con el tuitero Felipe Calderón? ¿Qué opinas? Pues yo creo que en esta ocasión el presidente tiene toda la razón. Si no se hubiera cometido el fraude en 2006, el país no estaría en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que la situación de la inseguridad como está ahora, que ahora orilla que tengamos que tener una nueva estrategia como la Guardia Nacional, también es producto de cómo es que se enfrentó la problemática desde entonces y cómo es que se arrancó una militarización del país para legitimar la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, y eso ha sido muy penoso, además de todo lo que tuvo consecuencia también este fraude, además de la inseguridad y la pésima estrategia, pues todo lo que se desencadenó y cómo fue que se fue deteriorando la democracia en el país para poder permitir el arribo del peñismo y que nos tengan en la situación que hoy está. O sea, tú coincides con el presidente al 100%. Todo al 100%. ¿Y por qué lo revive hoy? ¿Por qué lo revive hoy? Si ya ganó. A ver, vamos a seguir como dicen en redes, pero si ya ganó, ¿por qué no dan la vuelta a la página? Pues hay que dar un diagnóstico. O sea, el resultado de la violencia como está hasta ahora es producto de esa estrategia mal llevada. Nos lleva más muertos López Obrador que Calderón. Eso es jugar con las cifras nada más. Si perdemos el contexto a través del cual México se volvió una fosa clandestina, no vamos a entender la manera, o más bien no vamos a poder generar un proceso diferente, una estrategia distinta. Cuando Andrés Manuel dijo se acabó la guerra, lo que estaba diciendo es esa estrategia implementada por Calderón y continuada por Peña Nieto ya se terminó. Ahora vamos a implementar una estrategia de seguridad diferente que ponga el acento en otras cosas. Lo hemos debatido muchas veces acá, pero Andrés Manuel sí dijo, lo que estaba diciendo era hasta aquí con esa estrategia. El cable de Wikileaks 228419 del 5 de octubre del 2009 habla de cómo Jerónimo Gutiérrez, subsecretario de Gobernación,
en la Embajada de Estados Unidos estaba planteando, y cito, tenemos 18 meses y si no conseguimos un éxito tangible que sea reconocido por los mexicanos, será difícil aguantar la confrontación próxima en la administración. Ellos Fue estaban embajador más... de México en Estados Unidos. Ellos estaban más preocupados por dar un golpe mediático, que la gente dijera, sí están haciendo algo, y por eso generaron esta estrategia criminal y genocida. Y eso no se puede olvidar, y no se puede olvidar porque lo que platicamos ahorita, además, resulta que la figura más visible de la oposición en este momento es el expresidente, y resulta que él nos quiere decir cómo hacer las cosas cuando él pudo, lo hizo pésimo. Y él debería estar siendo juzgado en La Haya, no tuiteando tonterías. ¿Coincides, Gonzalo? No. A ver, contrapunto. Digo, por poner una posición nada más, yo genuinamente no creo que el conteo de votos o en el conteo de votos le hayan robado la elección a López Obrador. Me parece que toda la circunstancia previa a la elección fue lo que determinó un margen tan estrecho para que Calderón ganara la presidencia. Y en ese sentido, el fraude puede ser, digamos, matizado, minimizado, etcétera. Por otro lado, me parece y difiero con lo que dices, el referir al proceso electoral dista muchísimo en cualquiera de las acepciones de la palabra diagnóstico. Es decir, no es un diagnóstico. Podría ser diagnósticos, lo que pasa es que al presidente le fallan justamente esos elementos en sus conferencias mañaneras. Creo que sí, sin duda, Calderón en el 2006 trató de legitimar su presidencia, su mandato, su gobierno a través de aparecer o parecer ser una persona aguerrida que iba a enfrentar a los malos y a los delincuentes del país y nos iba a salvar de la inseguridad, que en realidad no existía. Si vemos los números que existían, sobre todo en el sexenio de Fox, pues íbamos relativamente bien en los números, en la numeraria, en materia de seguridad. Entonces no había en realidad razón de ser para declarar una guerra al narcotráfico. En ese sentido, creo que sí Calderón es responsable y sus estrategias de lo que actualmente estamos viviendo, y que el país es un panteón en realidad. Y en ese sentido es que difiero y en algo coincidimos, por lo que... Tú dices no fraude, pero sí la guerra como un instrumento de legitimación. Exacto. Lisa. A ver, nadie se ha quejado... Y la utilidad de que ahorita el presidente López Obrador lo esté sacando. ¿Por qué otra vez ahorita? Nadie se ha quejado del inicio de la guerra contra las drogas en el sexenio de Felipe Calderón como yo. Ahí podemos competir tú y yo. Llevo 12 años de trayectoria profesional en la sociedad civil criticando precisamente que se haya sacado al ejército a combatir el mal llamado problema de las drogas, que se haya hecho desde la ausencia de evidencia y que sobre todo, pese a la evidencia que salió de lo mal que resultó en el gobierno de Calderón, se haya mantenido en el gobierno de Enrique Peña Nieto y, digámoslo con todas sus letras, se mantiene en este sexenio. Claro que no. Claro que sí. Claro que no. La estrategia de seguridad se mantiene intacta. Claro que Cambia no. la estrategia de política social y las transferencias directas. Pero también la de estrategia de seguridad se mantiene intacta. Tan se mantiene intacta que su reforma constitucional les dio 5 años más de ejército en la calle para exactamente los mismos delitos. Claro, y se el tiene que reglamento de la desmilitarizar Guardia por Nacional etapas. solo tiene la creación de un órgano funcional específico para el combate al narcotráfico. Lo demás son carreteras y no hay una estrategia de investigación y política criminal para el resto de los delitos. Ahora, habiendo dicho eso, a mí lo que me enferma de todos los gobiernos, incluido Calderón, incluido Peña Nieto, y ahora estas conversaciones, es que hablamos de culpas y no de responsabilidades. Sí, en el origen, esa estrategia multiplicó las tasas de homicidios. Durante Peña Nieto se puso peor porque le sumamos todavía peores niveles de impunidad y el abandono de la creación o del fortalecimiento de la Policía Federal, que fue la única cosa que hizo Felipe Calderón como para civilizar un poco su estrategia ya al final de su mandato. Pero en esta, la responsabilidad es de Andrés Manuel López Obrador. Entonces tenemos que dejar de repartir culpas, yendo un poco a tu pregunta de por qué lo saca ahorita. Sin duda alguna, él tiene todas las razones posibles para criticar lo que fue el proceso electoral de 2006. Por supuesto que su antítesis, su némesis es Felipe Calderón, y por supuesto que tendría retomando tu punto de volver a la sanidad de la vida pública, dejar de empoderarlo, ¿no? Porque mientras más lo refiere, más lo empodera Andrés Manuel a Felipe Calderón. Ya es presidente. O sea. No,
pero su responsabilidad es en el hoy, y en el hoy cada mes las cifras aumentan, y en el hoy no se revierten los temas de impunidad, y en el hoy está abandonada gran parte de la agenda de justicia transicional que sí se prometió, por lo menos para un mecanismo de verdad y justicia contra los crímenes ya cometidos. Esta semana cerramos la semana con la noticia de que ya finalmente había acabado la búsqueda del colectivo Solecito en Veracruz de esa fosa de más de 22,000 restos humanos. Claramente el sexenio Calderón dejó una fosa clandestina como país, pero eso siguió con Enrique Peña Nieto y no hay un cuestionamiento similar al sexenio de Enrique Peña Nieto, y eso sigue hoy en día, y tampoco hay una apertura hacia la crítica sobre los resultados que puede tener su estrategia. Solo para decir que la estrategia de este sexenio tan no cambió que se extendió al huachicol. El combate militarizado del delito de robo de combustible es exactamente la misma estrategia que siguió Calderón con el tema de las drogas. ¿Cuántos asesinados por el ejército hubo en el combate al huachicol? No, uno solo no es hubo. la militarización. Es que no me digas que es la misma estrategia. En el ejército hay un descontento brutal porque solo hay de dos bandazos para dar. O es el uso completo de la fuerza o es la inacción de una cosa que tiene en este momento enojadísimo el ejército porque los obligaron a bajar las manos y los tomaron de rehenes. Ninguna de las dos es saludable para la política de seguridad de este país. Pero yo prefiero mil veces que no usen las armas a que cometan masacres. El problema es conformarse con el mientras, porque la culpa fue del anterior. Si nos vamos a poner a resolver los problemas, tendríamos que resolverlos y cuestionar también las estrategias. No, y nunca nadie ha dicho eso. Es que me sorprende que tú digas que es la misma estrategia. Es la misma estrategia, claro que sí. Desaparecieron a la Policía Federal. No hay un peso más a las fiscalías. No hay un peso más a las fiscalías. En contrario, hay menos. Se viene la contrarreforma, y eso tú lo sabes, al sistema penal acusatorio en el próximo periodo legislativo. Aumentaron la prisión preventiva oficiosa para casi todos los delitos. Dime dónde está una estrategia de seguridad muchísimo más progresista acorde al discurso del presidente. Pues podrá no ser más progresista, pero no es la misma estrategia. Pues no es violatorio, no está peor. ¿Por qué es distinta? A ver. Por cierto, yo hoy vi la Guardia Nacional en Polanco y traen el uniforme de la defensa. O sea, decía SDN, nada más el coche blanco de la Guardia Nacional con un águila, por cierto, muy extraña. Sí, pues, a ver, la Guardia Nacional se ha planteado desde el principio que tiene que generar este proceso de transición hacia una estructura diferente. Para empezar, y en los resultados concretos, es lo que les decía ahorita, y la otra vez también lo hablamos con Lecón acá, el ejército ya no está cometiendo masacres. Eso es un comienzo fundamental. Por supuesto que hay muchos errores y hay todavía que demostrar que la estrategia integral que plantea en su plan de paz y seguridad el presidente de la República funciona. Esos resultados todavía no se van a ver, pero por supuesto que no es la misma estrategia de lejos de Felipe Calderón, de Peña Nieto y de Andrés Manuel, que se recargan el ejército. Pues sí, porque ya lo hemos hablado en otros momentos, sino en quién, en la Policía Federal, en las estatales, ni siquiera la de la Ciudad de México. Una parte que me gustaría subrayar, porque fíjate qué tristeza, porque coincido más contigo, Lisa, pero está muy bien la Guardia Nacional, se ha discutido hasta el cansancio y la saciedad sobre si eso no es la misma estrategia. Ustedes lo acaban de precisar muy bien, hay dos posturas muy claras. Pero una parte de la ecuación que es fundamental es la procuración y la impartición de justicia en materia de seguridad. ¿Puede la Guardia Nacional ser un avión? Bueno, pero en el momento en el que llega el delincuente ante el Ministerio Público no tienen las capacidades institucionales. Bueno, es que eso es parte de la estrategia de seguridad. Sí, pero eso no le corresponde al presidente. Bueno, ¿fondear a la Fiscalía General de la República? Por supuesto que sí. No le corresponde el presupuesto de egresos de la Federación. Pero si todo lo basamos en presupuestos y no en la cantidad de impunidad que hay desde ahí. O sea, si tú no puedes mantener a los delincuentes en la cárcel, entonces cualquier esfuerzo que hagas en materia de seguridad. Es el Poder Judicial el que lo... No, la Fiscalía es Fiscalía. Donde estoy en desacuerdo y es autónoma del gobierno. No es en el hecho de que Calderón no haya errado. Claro que erró y el costo es altísimo y claro que... Qué generosa llamándole errores. No, claro que no. O sea, no es generosidad. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que salir de la lógica de las culpas, porque hoy en día el presidente en funciones es otro. El presidente tiene la responsabilidad de resultados, en eso sí. Bueno, se acabó el tiempo de este bloque. Yo nada más agrego que en efecto yo también quiero ver responsables y por eso no me gusta la propuesta del presidente de someter a consulta el hecho de juzgar o no a expresidentes. Claro que los expresidentes tienen que ser juzgados, sobre todo por esta responsabilidad de haber lanzado guerras sin una estrategia, de haber dejado el país ensangrentado. Vamos a una pausa. Voten la consulta. No, que no haya consulta, que haya justicia. Vamos a una pausa. El gobierno reconoció que hay desabasto de vacunas aquí, ahorita en México, este gobierno, el de López Obrador, contra el sarampión, pero descarta una situación de emergencia. Pero críticos no están de acuerdo. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.